En este video tutorial vamos a hablar un poquito de los resultados de la práctica 6, geometría espacial, área y volumen de los sólidos, qué resultados eran los esperables y cuáles son los fallos así más repetitivos o típicos que habéis ido cometiendo en el desarrollo de esta práctica. Mirad, el primer ejercicio pedía que, dado el siguiente cilindro y el siguiente cono, dos figuras distintas, había que hacer el desarrollo plano, deducir el área de esas figuras en función de las letras, ¿vale?, de los datos, y luego, empleando las fórmulas deducidas, escribir el área total del cilindro y del cono, ¿vale?, con letras. Mirad, en este ejercicio en general ha ido bien. El del cilindro la mayoría lo habéis hecho bien, pero el del cono nadie deduce de dónde sale el área lateral del cono. Ponéis directamente la fórmula. Entonces, en esta práctica se quería que escribierais, o sea, dedujerais el área lateral del cono. Este es un ejemplo de ejercicio que estaría bien resuelto. ¿Veis? El cilindro lo desarrollan como dos circunferencias, un rectángulo. Entonces, el área del cilindro es el área de la base por 2 más 2πr por h, ¿vale?, que es el área de ese rectángulo, el área lateral del cilindro. Y luego, con respecto al cono, pues está claro que es el área de una circunferencia, πr cuadrado, pero luego se deducen, ¿vale?, con una regla de 3, tal cual se ha explicado varias veces en clase, el área lateral del cono. Y entonces el área del cono es el área de la base más πrg, que es el área lateral, pero el área lateral hay que deducirla. En concreto se deduce de la siguiente manera. Sabemos que si para una circunferencia de radio g el área es πg cuadrado y le corresponde un perímetro de 2πg, a un perímetro de 2πr, que sabemos que mide esto, puesto que envuelve, ¿vale?, a esta circunferencia, ¿cuál será el área? Entonces, con esa regla de 3 se despeja. Esta sería la manera correcta de haber realizado este ejercicio 1. Algunos errores cometidos en el ejercicio 1, cuidado, fijaros el área de estas partes de aquí, ¿vale?, en el cilindro están bien, πr cuadrado más πr cuadrado, pero cuidado porque luego cuando escriben el área del rectángulo hacen pi por 2r, dejándose, h por 2r, dejándose el pi. O sea, esto en el examen sería tachado directo. O sea, quiero decir, el área de un rectángulo es lo que mide la base, que en este caso, como envuelve a una circunferencia, es 2πr por h. Esto estaría mal. Otro ejemplo de ejercicio mal, en este caso, al calcular el área lateral del cono, es lo que os comentaba antes. Ponen círculo, πr cuadrado, área lateral del cono, πrg, área total, esto más esto. Ya, pero está sin deducir, que se pedía que dedujerais la fórmula, está sin deducir el área lateral del cono. Bien, en el siguiente ejercicio se pedía, dadas tres figuras, que rellenarais la tabla. En primer lugar, que seleccionarais para cada figura una unidad de medida y que la dibujarais, y que luego calcularais el volumen del sólido en función a esa unidad de medida. Es parecido a lo que hicimos en la práctica de las áreas, que cogíamos como unidad de medida un cuadradito. En este caso lo que pasa es que para esta, ¿qué unidad de medida cogeremos? Pues sectores circulares, o sea, cilindros, perdón, ¿vale?, sectores cilíndricos. En esta, pues figuritas de este tipo, ¿no?, ortoedros, y en esta, cubos. Y nada, es contar cuántos tiene. Un ejemplo de práctica bien resuelta sería, por ejemplo, esta, ¿vale? El volumen de este sólido son 3 sectores cilíndricos. El de este serían, contándolos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 por 2, 18 prismas rectangulares. Y el de este, 16 cubos, ¿vale? 16 cubitos es la unidad de medida. Aquí no me pedían, de hecho es que no me daban medidas. No puedo utilizar fórmulas para calcular el volumen. Me están pidiendo el volumen en base a la unidad de medida que estoy viendo, ¿vale? Es lo que se pretendía. Esto es un ejemplo de ejercicio perfectamente resuelto. Sin embargo, aquí tenemos un ejemplo de ejercicio mal resuelto. Lo primero, porque utilizan fórmulas. Volumen total es 3 por pi por r cuadrado por h, pero si nadie te ha dado las medidas estas. Y lo segundo es porque cuentan mal las cantidades de figuras, porque en este caso están diciendo, sí, aquí se han dado cuenta de que hay 3 sectores circulares, aquí dicen que hay 18, pero es que aquí dicen que hay 13. ¿Por qué dicen que hay 13? Pues porque cuando han contado estas figuras, han contado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pero es que por aquí detrás hay 3 más. O sea, hay que tener un poquito de visión espacial para darse cuenta que aquí atrás hay 3 cubos ocultos más. Luego, en cualquier caso,
aunque está ya, insisto, mal resuelto y utilizan fórmulas, es que no son 13, son 16. En el último ejercicio que notaban estos dos sólidos y nos preguntaban el volumen, lo primero que nos preguntaban era el nombre. Mirad, el primer sólido está claro que es una pirámide cuadrangular. ¿Por qué cuadrangular? Porque la base tiene 4 lados. Si la base tuviera 3 sería triangular, si la base tuviera 5 sería pentagonal, etc. Es una pirámide cuadrangular. Y el siguiente, en los errores típicos que se han cometido al definir el nombre del sólido, es que a lo mejor me dicen cubo mordido por un prisma. Cubo al que se le ha quitado... No, vamos a ver. Esto es un prisma y los prismas ¿cómo se nombran? Según el lado, el número de lados de su base, ¿no? ¿Cuántos lados tiene la base de este prisma? 1, 2, 3, 4 lados, ¿no? Pues en cualquier caso es un prisma cuadrangular, otra cosa es que tenga una forma más o menos extraña. Eso no quita que yo a la hora de calcular el volumen de este prisma, a mí me resulte más cómodo, por lo que sea, decir, a ver, este prisma sí, realmente es un cubo al que le falta lo equivalente a lo que sería un prisma con base triangular, que tendríamos aquí la primera base y aquí la segunda. Entonces yo como truco para calcular el volumen voy a utilizar la fórmula del volumen del cubo y una vez que tenga el volumen del cubo le voy a restar el volumen de este prisma triangular. Sí, como truco para calcular el volumen sí, pero a la hora de definir el prisma yo no lo puedo definir como cubo mordido por. Es un prisma, cuento los lados de la base, 1, 2, 3 y 4 con el número de lados que tenga su base. Vale, vamos a ver los errores que se han cometido en este ejercicio aparte de las definiciones de los diferentes sólidos. Bien, este sería un ejemplo de ejercicio completamente bien resuelto. ¿Por qué? Pues porque dan todos los datos detalladitos. La primera figura no habéis tenido prácticamente problemas en calcular su volumen, porque ya sabéis que el área de la pirámide es área de la base por la altura partido por 3. El área de la base lo tenemos porque es un cuadrado de lado 10. La única dificultad aquí, en todo caso, estaba en calcular la altura de la pirámide, pero para calcular la altura de la pirámide, la mayoría de los grupos habéis aplicado Pitágoras, habéis despejado el valor de esta altura y habéis calculado el volumen de la pirámide. Hasta ahí bien. Las mayores dificultades han venido a la hora de calcular el volumen, no del cubo, sino en esta figura el volumen que hay que restarle al cubo. Mirad, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Este que os había puesto está bien resuelto. ¿Vale? Aquí han calculado volumen del cubo y volumen del prisma. ¿Veis el prisma qué forma tiene? Tiene dos bases triangulares. ¿Cuál es el volumen de un prisma? Área de la base por la altura. La única dificultad estaba aquí en saber que la altura de ese prisma, como está como acostado, coincidía con este lado, que son 6, y para calcular el área de la base era el área de un triángulo. Base por altura partido por 2. Pero para calcular el área de ese triángulo que es la base, también había que hacer Pitágoras porque la altura del triángulo la tengo que sacar de aquí. 3, que es la mitad de este lado, 5, y me falta un cateto, que es la altura de esa base del prisma, ¿lo veis? Me faltaba ese dato, que es la altura de este triángulo que compone la base, para poder calcular el área de la base, porque insisto que el volumen del prisma es área de la base por la altura. Otros errores típicos que se han cometido aquí. Mirad, hay gente que el volumen del prisma lo ha puesto como área de la base por la altura partido por 3. Han visto un triángulo y de repente a su cabeza les ha venido en la imagen de pirámide. Mirad, el volumen de una pirámide efectivamente sí que es área de la base por la altura partido por 3. Pero el volumen de cualquier prisma es el área de la base por la altura, no partido por 3. Entonces aquí había que calcular el área de la base, el área de este triángulo y multiplicarla por su altura, tan sencillo como eso, y restárselo al volumen del cubo, que es lado por lado, ¿vale? Lado al cubo. Y luego para calcular el volumen la verdad es que no habéis tenido problemas. Es pasarlo a decímetros cúbicos y ya sabéis que un decímetro cúbico es un litro. Esa es la forma de calcular el volumen.